Bien, jóvenes, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la clase de hoy, diseño de proyectos del 17 de diciembre. Bien, jóvenes, estaba mirando el nivel de avance que teníamos y habíamos terminado el tema 1. ¿Ya? Entonces vamos a continuar con el avance del tema 1 también, pero ya de la segunda parte, ya lo que es la parte de elaboración del proyecto en su formato más básico. Listo, entonces empezamos a grabar y empezamos el avance. Para eso vamos a esconder todas las imágenes y todo eso para que quede en limpio la presentación. Listo. Ahí vamos entonces. Ya es el tema 1. Queremos ver ya la preparación del proyecto en formato de marco lógico. ¿Ya? Entonces estamos en el tema 1, es la última parte esta que la separamos en dos partes, el tema grande este. ¿Ya? Bien. Recordemos un poquito lo que habíamos visto en la primera parte, en lo que era la definición de un proyecto, cuando dábamos un enfoque grande de lo que era un proyecto. Recordemos el ciclo de vida de un proyecto, tiene son 6 etapas, dice. Ya la primera etapa es la etapa de la idea del proyecto. En esta etapa es cuando se plantea uno la idea de qué quiere planear, ¿no es cierto?, para hacer una inversión en la cual esa inversión tiene que generar ingresos para recuperar el dinero de esa inversión. Entonces, la idea normalmente está contenida en el título, ¿ya? Por ejemplo, y aquí aprovecho de presentarles cómo se debe redactar un título, ¿ya? Estudio de factibilidad, es un proyecto, ¿ya? Porque un estudio es un estudio de factibilidad. Y la idea para la creación de una empresa de confección de ropa deportiva de Montero. Ya sabemos, queda clarito con este primer ejemplo de cuál es la idea de ese proyecto. Entonces, en el título está la idea. Otro ejemplo, 2, estudio de factibilidad para la implementación de un centro comercial de artesanías en Guarnes. Ejemplo 3, también se lo puede escribir así un proyecto de inversión privada, ¿ya? Para la ampliación del área industrial de la empresa fulanita de tal, en tal ciudad. ¿Listo? Entonces esa es la idea, está contenida en el título y aparte hemos visto cómo redactar un título. O escribimos por delante estudio de factibilidad o proyecto de inversión, ya sea público o privada, en este caso privada, que es nuestro ejemplo. ¿Listo? Bien, una vez tenemos la idea, que es lo que yo les he mandado el listado, ¿no es cierto? Ya de la idea de proyecto en la que van a hacer su trabajo práctico. Simplemente está el titulito corto ahí, ¿no es cierto? La idea de lo que se quiere planear para invertir. Una vez tenemos la idea, ya pasamos a la siguiente etapa del proyecto, que es la preinversión. Estamos recordando, ¿no? Recordemos, preinversión, pre de previo, ¿no? Previo a la inversión, o sea, antes de la etapa de inversión, previo a la inversión. ¿Ya? En esta etapa de preinversión, o sea, antes de que se invierta un peso, es donde se ocurre todas las etapas del diseño del proyecto. Y aquí, como vemos, hay desde un nivel preliminar del proyecto con alta incertidumbre, el nivel de perfil de proyecto, y se va avanzando a prefactibilidad, factibilidad luego y finalmente diseño final, que es la versión acabada de un proyecto. ¿Listo? Entonces, a ver, veámoslo rapidito. El perfil de proyecto, vamos a ir avanzándolo de a poco, obviamente esto durante todo el semestre. El perfil de proyecto es la versión más preliminar de un proyecto. Se elabora con información secundaria, o sea, con información que ya se conoce, sin ir a consultar nada a nadie sobre qué detalles de la inversión ahí poner. ¿Listo? Entonces, normalmente este perfil de proyecto, que es la versión más preliminar, más resumida de un proyecto, ya se hace en varios formatos. Nosotros vamos a hacerlo en esta planilla que se llama la matriz de marco lógico. ¿Listo? Entonces, en esta planilla, fíjense, cortísimo, ya tiene, sin embargo, todos los elementos de un proyecto. ¿Ah? Tiene todas las partes de un proyecto, pero en versión resumida. ¿Ya? Quedémonos entonces con este marco lógico. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver, porque de eso se trata el tema de hoy, ¿qué es el marco lógico? Y cómo se construye, por último, cómo se diseña. ¿Ya? Ahí va una brevísima explicación de lo que es el marco lógico. Este marco lógico empezó a ser utilizado por USAID, la Agencia Oficial de Desarrollo de Estados Unidos,
en los años 60, o sea, no hace mucho en realidad, ¿no es cierto? Este marco lógico, ¿ya? Es una herramienta de análisis y de planificación, tanto de proyectos como de programas. ¿No? Ya vimos qué es proyecto, qué es programa, ¿no es cierto? Un proyecto ya inicia y acaba en algún momento y un programa son varios proyectitos emparentados. A ver, esta planilla es una poderosa herramienta. Herramienta es todo aquello que nos ayuda a hacer alguna labor. Por ejemplo, el machete es una herramienta que le ayuda al zafrero a hacer la labor de cortar la caña. El marco lógico es una herramienta que nos ayuda a nosotros en la labor de elaborar un proyecto. Por eso se llama herramienta. ¿Ya? Entonces, este marco lógico permite definir, estructurar, relacionar, distinguir todas las partes de un proyecto de manera precisa. ¿Listo? Entonces, esta matriz lleva su nombre, marco lógico, porque tiene un marco, tiene un límite, tiene una cuadrícula, y es lógico porque sigue esta lógica de la cadena de impactos. ¿No? Se llama cadena porque es como una cadena, tiene eslabones, ¿ya? Y de impacto porque tiene un efecto de cadena, un efecto en cadena, algo así como el efecto dominó que le llamamos al juego de dominó, ¿no es cierto? Cuando paramos la piecita y tumbamos la primera y van cayendo, ¿no es cierto? Una tras otra, creando así el efecto dominó. Lo mismo en proyecto, ¿ya? Existe una serie de eventos entonces que van encadenados sucesivamente uno detrás del otro, uno como consecuencia del otro, ¿ya? Y ahí están los elementos o los eslabones de esta cadena de impactos, que ahí se los presento. El primer eslabón, ¿ya? Son los insumos. Acá, para empezar un proyecto, a planear un proyecto, hay que pensar en los insumos, entonces, disponer de los insumos, anotar, ver los insumos que se necesitan, cuantificar el financiamiento de esos insumos y todo aquello, porque eso nos va a permitir después hacer las actividades. ¿No? Acá en las actividades, en esta sección del proyecto, es donde se realiza la inversión, se hacen las compras, se hace la construcción, se hace el equipamiento, se instalan los equipos, se elabora el producto, aquel que va a vender el proyecto, o se prepara el servicio, o la servucción que se llama, toda la preparación del servicio para la entrega de ese servicio. Aquí es donde se trabaja entonces. Y como consecuencia de haber hecho estas actividades, se obtiene el producto o el servicio que se entrega al cliente, al grupo meta, ¿ya? Cualquiera sea el producto o cualquiera sea el servicio, con todos sus detalles y todas sus especificaciones. ¿Listo? A ver, hagamos dos ejemplitos de atrás para adelante, ¿ya? Supónganse que voy a hacer salteña por un lado. Entonces, insumo todos los insumos requeridos pues para elaborar la salteña. ¿Listo? ¿Ah? Y luego las actividades de elaboración de la salteña. ¿Y qué obtengo como consecuencia? Pues el producto, la salteña. ¿Ah? Por ejemplo, si estoy haciendo qué sé yo, un centro comercial, ¿ah? Los insumos, todos los materiales de construcción, hago la construcción, ¿no es cierto?, del centro comercial aquel, y obtengo como producto el edificio del centro comercial y los servicios que acompañan, ¿no? En el caso de la salteña, por ejemplo, la entrega a domicilio; en el caso del servicio del centro comercial, los servicios de parqueo, los servicios de guardería, los servicios no, todos los servicios que acompañan. ¿Listo? Luego viene el siguiente eslabón en la cadena de eventos, esto que es el aprovechamiento. ¿Qué es el aprovechamiento? ¿Ah? Es el uso por los clientes en los que se pensó, el uso que se le da a la salteña, por ejemplo, que se la comen, el uso comercial, que la gente haga sus compras ahí en ese centro comercial, ¿no es cierto? Y luego del aprovechamiento ya viene el beneficio directo que proporciona esa inversión. ¿Ah? El beneficio de haberse comido la salteña es, no sé, celebrar el cumpleaños, alimentarse, nutrirse, etcétera, etcétera. Los beneficios directos que proporciona el centro comercial, de tener en un solo sitio todos los productos de la canasta familiar y no sé, y tantas cosas que venden ahí. ¿Ya?
A ver, fíjense en el esquema este de la cadena de impactos, ya que es lo que se piensa y está presente esta secuencia en todo momento cuando uno elabora un proyecto. Hasta aquí se corta esta primera flecha que la pinté acá de color celeste. ¿Ah? Se corta aquí porque aquí hasta los beneficios directos es hasta donde quien planea el proyecto, ya sea una persona o un equipo de proyectistas, hasta aquí pueden planear pensando en sus beneficiarios directos, ¿ya? Sin embargo, o sea, hasta aquí es como si hubiera ya un cerro, luego viene un abismo, viene esto que se llama la brecha de atribución, que es entre el salto entre lo planeado y lo no planeado, y vamos a los beneficios indirectos, que estos ya no son planeados. Ya el proyectista no planea los beneficios indirectos, ¿no? Entonces, ¿quién se aprovecha? Una comunidad no cliente, que el proyecto ya no pensó en ellos, ¿ah? Y se benefician de diversa manera, ¿ya? Con la inversión del proyecto de manera indirecta. Ejemplo, volvamos a nuestro ejemplo. Con el negocio de la salteña, ¿quién se beneficia? No sé, pues qué sé yo, el payaso que se alimenta con las salteñas y aprovecha y vende su servicio de payaso en el cumpleaños, ¿entiendes? En el edificio comercial, ¿ah? ¿Quién más se aprovecha en el otro ejemplo del edificio comercial de manera indirecta? ¿Qué sé yo? El taxista que va y pone su parada de taxi, de mototaxis ahí en las afueras del supermercado y genera otro negocio, ¿entienden? Y alrededor de ese supermercado se genera una infinidad de otros negocios que ya el proyectista no pensó en ellos, ¿entienden? Entonces eso también se toma en cuenta en un proyecto, ¿ya? O sea, esos otros actores ya que el proyecto no sabe ni quiénes son, ¿entienden? Entre estos dos, entre el equipo del proyecto que genera los beneficios directos y estos otros actores que generan los beneficios indirectos, entre ambos generan lo último que es el impacto final del proyecto. Este impacto entre ambos, el proyecto en sí más los otros actores indirectos, ya se ayudan, contribuyen en su conjunto a reducir pobreza, mejorar competitividad, mejorar la oferta de bienes, salteñas, servicios, edificios, etcétera, etcétera. ¿Entendido? Entonces, esta cadena de impactos es la que está presente siempre en todo proyecto. Y por cierto, cuando uno empieza a diseñar un proyecto, se sigue inclusive el sentido de la flecha de la cadena de impacto, ¿ya? Veámoslo acá, ¿ya? Miren ustedes, esto no es teoría nomás. Esta imagen, por ejemplo, es del municipio de La Paz, que está ahí disponible en su página web, cómo ellos hacen su cadena de impactos, ¿no? En el componente de desarrollo económico local de ese municipio. Fíjense, ellos le llaman insumos acá, insumos, ¿no? Lo que nosotros llamamos insumos, ya que es la elaboración de la cartera de proyectos, obviamente, de desarrollo local en ese municipio. Y tiene genera entonces el producto, que es la asesoría para hacer esos proyectos, y luego ellos le llaman la utilización o el aprovechamiento, que es quienes se aprovechan, las instituciones locales, actores locales, que conforman portafolios de proyectos, y luego viene el beneficio directo. ¿Quién se beneficia? Las instancias de decisión del gobierno municipal de La Paz. Al otro lado del beneficio directo, después del salto entre lo planeado y lo no planeado, ya viene la utilidad, los beneficios indirectos que dijimos nosotros, que otras instituciones coordinan y se benefician, y al final, entre todos, contribuyen a la reducción de la pobreza, que esa es la economía local que genera un municipio. Entonces, fíjense, esto está presente en todo ámbito. Le estoy mostrando un ejemplo del ámbito privado, ¿ya? Acá, fíjense, ya lo vamos cruzando esto de la cadena de impactos, que es la lógica de la cadena de impactos, con la planilla del marco lógico. Esta es nuestra planilla del marco lógico. Recuerden, esta planilla rellenada, ya con un proyecto diseñado, es lo que será un perfil de proyecto en su versión más resumida que podemos construir, ¿ya? Fíjense, la cadena de impacto está incrustada aquí en la planilla del marco lógico.
Por acá, fíjense, aparecen los insumos. Entonces hay un recuadro, una cajita, llamémoslo así, donde van a estar los insumos del proyecto. Estos insumos que, sigamos la secuencia de la cadena de impacto mientras la repasamos, que permiten hacer las actividades. Y entonces aquí en esta cajita es donde se dirá las actividades que se hacen en ese proyecto, cualquiera que sea, la elaboración del producto, la distribución y la venta del producto, ¿no? Entonces se elaboran y genera el producto, el resultado, ¿ya? El producto o el servicio, si se acuerdan, ¿ya? Entonces, los resultados son la consecuencia de haber hecho la actividad. Entonces, hice la actividad, como consecuencia obtuve el resultado. Y si obtuve el resultado, habré logrado el objetivo específico del proyecto. ¿Se acuerdan? En la cadena de impacto era el beneficio directo, ¿ya? Entonces, hasta aquí, donde está la flecha, es donde podemos planear, donde el proyectista, el equipo del proyecto, puede planear los beneficios directos. Viene el salto al otro lado del abismo, la brecha de atribución, y vienen los beneficios indirectos, que ese ya es el objetivo general de un proyecto, ¿ya? Entonces allá es donde lo logran, dijimos, ¿no? Los beneficios indirectos entre muchos actores, ¿listo? Entonces, fíjense, cuando se empiece a elaborar ya esta matriz de marco lógico, ¿listo? Se toma en cuenta ya la cadena de eventos de la cadena de impacto. Entonces se empieza a elaborar de abajo para arriba, aunque parezca en contraflecha, pero así es la cuestión. ¿Listo? Ese es el procedimiento. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ya, entonces esta planilla, esta matriz, quiero decir, del marco lógico, la vamos a ir construyendo paso a paso. Entonces ya van apareciendo algunos elementos, ¿no? De la matriz. Entonces la matriz, ahí se la voy presentando, es una matriz de 4x4, cuatro líneas, 4 columnas, ¿no? Es de doble entrada, significa que se lee en horizontal y en vertical. Por ejemplo, aquí en esta celda es la lógica de intervención del objetivo general. No, aquí en esta celda de acá, por ejemplo, es el indicador de resultados. ¿No? Entonces se lee de doble entrada. No es una tabla. Una tabla es la que tiene la lectura en un solo sentido. Por ejemplo, las tablas de la aritmética, 2 por 1, 2, se leyó en horizontal, si se acuerdan, ¿no es cierto? En cambio, aquí es lectura matricial, de doble sentido. Por eso se llama matriz y no se llama tabla. ¿Listo? Sigamos avanzando. Bueno, esto lo pasamos rapidito y empezamos ya a ver la estructura de esta matriz de marco lógico, el marco lógico, ¿ya? Entonces, estas son las partes y la secuencia de cómo más o menos se va procediendo a elaborar. A ver, ¿se acuerdan lo que decía la definición de proyectos? ¿Qué era proyecto? ¿Se acuerdan? Es una intervención humana muy inteligente que atiende una necesidad humana de entre muchas necesidades. Entonces empieza por el análisis de un problema, que eso es en realidad, en esencia, ya una necesidad. Entonces se hace todo un manejo de la situación problema, ¿no? Se ve la correlación, las raíces de los problemas, las consecuencias de esos problemas, lo estructuramos en un árbol de problemas, luego lo volcamos a un árbol de objetivos, luego vamos a ver todo ese procedimiento, ¿ya? Y esta secuencia es la que nos va a permitir elaborar la primer columna del marco lógico. En otras palabras, ya si yo no he hecho este análisis del problema, no me será posible identificar ni mis actividades, ni mis resultados, ni mis objetivos. ¿Ya? Entonces es clave llegar a este árbol de objetivos. ¿Listo? Y les voy presentando la segunda columna, tiene dos partes. Lo principal de la segunda columna son los indicadores, ¿ya? Abajo, ya cruzando dos columnas, están los insumos más los costos de esos insumos, ¿ya? Cuando pensamos en el proyecto. Fíjense todos los elementos de un proyecto. Viene la fuente de verificación, ya vamos a ver qué verificar, ¿ah? La columna 3 y la última columna, la columna 4, son los supuestos y las condiciones previas o precondiciones que debe tener un proyecto para que pueda nacer, ya para que se pueda implementar. Entonces, jóvenes, ¿por dónde empezamos? Pues siguiendo esa secuencia,
¿no es cierto? La primera columna, y en ese orden que se la fui mostrando, en ese orden se va haciendo un proyecto. ¿Listo? A ver, hasta ahí, ¿ya?